Hola, profe Lina, yo soy Ángela Guerrero de 10-4 y mi grupo está conformado por Angie Ramírez, Laura Cruz, Laura Cortés, Daniel Arango y Julián Sánchez. Y en este video le vamos a explicar los temas que hemos visto en lo que vamos del año escolar 2020. La tabla periódica. La tabla periódica de los elementos se clasifica y organiza y distribuye de los distintos elementos químicos. Depende de sus propiedades y características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando entre todos los elementos de la tabla. Y los bloques de la tabla periódica se divide en 4 según el orbital que están ocupados los electrones más externos. Y los diferentes tipos de bloques son S, P, D y F, el cual se dividen por el bloque C, son el elemento cuyo orbital de valencia es un orbital S, permite 2 electrones, 2 elementos por nivel. El bloque P, elementos cuyo orbital de valencia es un orbital P, permite 6 electrones, 6 elementos por nivel. Bloque E, elementos cuyo orbital de valencia es un orbital P, permite 6 electrones, 6 elementos por nivel. Bloque E, elementos cuyo orbital de valencia es un orbital D, permite 10 electrones y 10 elementos por nivel. El bloque F, elementos cuyo orbital de valencia es un orbital F, permite 14 electrones, 14 elementos por nivel. Una cosa importante es sobre las propiedades periódicas de los elementos. Una de estas propiedades es sobre el radio atómico. El radio atómico de los elementos aumenta hacia abajo y hacia la izquierda en la tabla periódica. Esto es debido a medida que aumenta el periodo hay nuevas capas de electrones, por lo que aumentan el radio. A medida que se aumenta el número atómico en el mismo periodo, el radio disminuye debido a la atracción entre el núcleo y los electrones. Y la tabla periódica se divide entre los metales, metaloides y no metales. Entre los metales están los alcalinos, alquinoterros, metales de transición, latinios y actinidos y otros metales. Y los no metales son otros no metales, halógenos y gases nobles. Y dando más una información, les voy a decir de quién lo creó. Dmitri Mendeleev publicó en 1869 la primera versión de esta tabla, que fue ampliamente reconocida. La desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos conocidos. Y la segunda versión fue de que publicó entonces más ampliada y mejorada con más elementos y modelos teóricos para explicar el comportamiento químico. Bueno, hoy les voy a hablar sobre los óxidos. Los óxidos son mezclas entre un elemento químico y más óxido, sea un elemento metal o sea un elemento no metal. Cuando se trata de un elemento metal más oxígeno, conseguimos un óxido básico. Cuando tenemos un no metal más oxígeno, conseguimos un óxido ácido. Un ejemplo es hierro más oxígeno. En la nomenclatura tradicional utilizamos los términos ico, oso, hipooso y perico. Ico lo utilizamos para una valencia, ico-oso lo utilizamos para 2 valencias, ico-oso y hipooso lo utilizamos para 3 valencias y ico-oso, hipo y perico lo utilizamos para 4 valencias, depende de cuál sea menor y cuál sea mayor. En este caso, hierro tiene 2 valencias, que esas valencias son 2 y 3, o sea que la menor es 2, como nos muestra aquí. Entonces, nosotros escribimos la tradicional óxido férrico, porque férrico es para la menor. En la sistemática utilizamos los prefijos mono, di, tri, entre otros. En esta, como es la primera valencia, utilizamos
trióxido de hierro. En la stock escribimos el nombre normal, óxido de hierro, con la valencia que se utilizó, que fue la número 3, para que llegara a su igualdad. Laura Cruz, y pues para este experimento de óxido vamos a necesitar 100 mililitros de agua y agregarle colorante rojo. Para poder hacer este experimento también necesitaremos 100 mililitros de Clorox y vamos a echarlo. Como podemos ver, la mezcla comenzó a perder su color y a volverse transparente otra vez. Queda demostrado que los óxidos también cambian de tonalidad y tienen efectos sobre este. Bueno, entonces ahora les voy a hablar sobre los hidróxidos. Los hidróxidos son formados por un óxido básico más OH. En un ejemplo, utilizamos cobre y OH. Solamente les voy a explicar en este momento la nomenclatura tradicional. Como es un hidróxido, entonces ya no ponemos óxido, sino ponemos hidróxido. Como es cobre, cambia y se pone cupro. Y ahora vamos a mirar qué terminación se le pone de acuerdo a las valencias. Como cobre trabaja dos valencias, que es 1 y es 2, entonces OH siempre trabaja con -1. Para que dé igual a 0, cobre aquí trabaja con 1, lo que significa que esto es hidróxido cuproso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos son formados por un no metal más un hidrógeno. Esta trabaja con solamente una nomenclatura, que es la tradicional. Primero se coloca el hidrógeno y luego se coloca el elemento no metal, que en este caso sería cloro. Como es un ácido, se coloca al principio ácido, se coloca el elemento no metal, que es cloro, hasta cloro nomás, y luego al finalizar te ponemos hídrico. Entonces esto nos formaría un ácido clorhídrico. Ácido y bases. Tenemos que saber qué es una base y qué es un ácido. Un ácido es una sustancia que en disolución incrementa los iones de hidrógeno y tiene un sabor en disolución ácido. Una base es una sustancia que incrementa los iones de hidrógeno y tiene un sabor amargo. Para identificar si una sustancia es una base o un ácido, usamos un producto base o un papel identificador. Si este se pone de color rojo es un ácido, si se pone de color azul es una base. ¿Cómo se lo vamos a mostrar a continuación? Aquí tenemos un poquito de agua de repollo, detergente o jabón en polvo y en esta botella tenemos vinagre. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger una gota del agua de repollo, lo vamos a aplicar acá y como miramos el detergente cambia de un color como azul verdoso, lo cual nos indica que esto es una base. Ahora cogemos más agua y la aplicamos ahora en el recipiente del vinagre y vamos a ver cómo cambia a un color rosado o rojo, lo que esto nos indica que es un ácido. Ya que tenemos claro que es base y que es ácido, vamos a mirar qué es la sal. La sal es un compuesto químico formado por cationes enlazados a aniones mediante un enlace iónico. Cuando sumamos la base y el ácido vamos a obtener la sal, pero esta base va a perder todos sus hidróxidos y los ácidos van a perder todos sus átomos de hidrógeno. Pero cuando los ácidos no pierden todos los átomos de hidrógeno y conservan un átomo, estamos hablando de una sal ácida.
Una característica de esta sal ácida es que es de tipo negativa, ya que sus cationes son negativos. Así, por ejemplo, tenemos el bicarbonato de litio, que se obtiene sumando hidróxido de litio más ácido carbónico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con las sales ácidas es que todas sustancias que combinemos vamos a tener la sustancia que en este caso con el ejemplo que les estoy dando es el bicarbonato de litio más agua. Y voy a explicar qué son las sales oxisales. Las sales ternarias o sales oxisales son los resultantes de la unión química de moléculas de un elemento que hace parte de metal y un no metal y oxígeno, producto de la sustitución de los átomos de hidrógeno de un ácido. Como la mayoría de las sales son solubles en agua, estado en el cual son buenas conductoras de la electricidad, tienen un punto de función alta y baja, dureza y comprensibilidad. Este tipo de compuestos químicos posee un amplio rango de utilizaciones, prácticas industriales y farmacológicas, por lo tanto que se trata de sustancias de común elaboración y de alta demanda, abundante también en estado natural. La corteza terrestre se compone en gran medida de sales de este tipo, la cual hace parte de nuestra vida y son muy importantes. Unos ejemplos de las sales oxisales es el nitrato de sodio, nitrito de sodio, nitrato de potasio, sulfato de cobre, clorato de potasio, sulfato de sodio, sulfato de bario. Y voy a hablar sobre las sales dobles. Son sales que contienen más de un catión o más de un anión para que los dos se eliminen quedando igual a cero. Las sales dobles son compuestos cuaternarios y se forman cuando al menos dos sales se disuelven en un mismo líquido y cristalizan de forma regular. Bueno, pero pues para lo que sería la nomenclatura sistemática se nombra primero el anión, igual que en las sales neutras, y después el catión. Después de esto lo que se hace es poner el número de oxidación y es necesario que sea entre paréntesis con números romanos. Un ejemplo de esto sería tetraoxosulfato entre paréntesis 4 de potasio y sodio. Reacciones y ecuaciones químicas. Es un proceso en el cual se cambia o se altera la composición de la materia de ciertas sustancias y como resultado se forman sustancias nuevas las cuales sufren un cambio físico o químico, como por ejemplo la fotosíntesis de las plantas, el helado al derretirse, cuando nos pintamos el cabello o cuando se tiñe una camisa. Y hoy vengo a hablarles sobre la ley de conservación de masa. Bueno, esta fue propuesta principalmente por Lavoisier. Es una ley fundamental de las ciencias naturales que fue elaborada independientemente por Mikhail Lomozov en 1748 y descubierta unos años después por Antoine Lavoisier en 1785. Se puede enunciar como un sistema aislado durante la reacción química ordinaria de la masa. La masa total del sistema pertenece a la constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos. En el siguiente experimento voy a mostrarles cómo se puede ejercer esto mediante la vida cotidiana y con ingredientes muy fáciles. Bueno, para este experimento vamos a usar una botella, 150 mililitros de vinagre y 100 gramos de bicarbonato. Bueno, como podemos apreciar, el peso de este es de 115 y al agregar esto se supone que no debe obtener ningún peso extra. Devolvemos y vamos a pesarlo. Como podemos ver, pesa 115 gramos, entonces queda comprobada la ley de la masa de la conservación. Gracias. Ley de las proporciones múltiples. Si dos elementos forman un compuesto estableciéndose fijamente la posición de uno de ellos, el otro se convertirá en unos números naturales, ya sea enteros o sencillos. Cuando reacciona el carbono al oxígeno, se pueden formar dos compuestos distintos. Bueno, se puede decir que el dióxido de carbono tiene un gran aumento de oxígeno
y por otro lado el monóxido de carbono es escaso en oxígeno. Entonces ahí nos están refiriendo. Podemos formar dos compuestos distintos según las condiciones de reacción. Esto ya sea al ambiente. Cada uno por separado cumplen cada ley, ya sea el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Ley de las proporciones múltiples. Si dos elementos forman un compuesto estableciéndose fijamente la posición de uno de ellos, el otro se convertirá en unos números naturales, ya sea enteros o sencillos. Cuando reacciona el carbono al oxígeno, se pueden formar dos compuestos distintos. Bueno, se puede decir que el dióxido de carbono tiene un gran aumento de oxígeno y por otro lado el monóxido de carbono es escaso en oxígeno. Entonces ahí nos están refiriendo. Podemos formar dos compuestos distintos según las condiciones de reacción. Esto ya sea al ambiente. Cada uno por separado cumplen cada ley, ya sea el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre la estequiometría. Esta es el uso de las ecuaciones balanceadas. Esto quiere decir que determina o calcula la cantidad de reactivos y productos de una ecuación química. Esta utiliza la ley de conservación y los modelos atómicos de Dalton. Esto quiere decir que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En pocas palabras, los dos lados de la ecuación deben tener el mismo peso, debe ser igual. Pues bueno, aquí les tengo un ejemplo. Pero antes de realizar este ejemplo, nosotros podemos hacerlo de dos formas, por el método de tanteo y por el método algebraico. Hoy lo vamos a hacer por el método de tanteo. Aquí nos damos cuenta de que tenemos, antes de todo, nosotros el lado izquierdo siempre va a ser el lado de los reactivos y el lado derecho siempre va a ser el de los productos. Ahora, aquí observamos que tenemos a zinc, a azufre y a oxígeno. Vamos a calcular ahora. Nosotros nos damos cuenta que acá tenemos un zinc y que aquí tenemos otro zinc. Por la parte de zinc está balanceada. Si nos vamos al lado de azufre, tiene un azufre y este lado tiene dos azufres. Significa que no está balanceada. Pero vamos a seguir. Si nos damos cuenta que aquí en oxígeno tiene dos oxígenos y aquí tiene 4 oxígenos, tampoco nos sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un número a la ecuación. En el momento en el que nosotros agregamos un número a esta ecuación, nosotros podemos dar de cuenta de que nosotros multiplicamos. Nosotros nos damos cuenta de que cuando no tiene un número significa que equivale a 1 o vale 1. Es un número invisible. Si nosotros multiplicamos 2 por 1, nos da 2. Y en este lado tenemos 2. Entonces ya se balanceó. Ahora, si nosotros acá teníamos 4 oxígenos, ahora vamos a este lado y miramos que tenemos 2 por 2 es 4. O sea que oxígeno también se nos balanceó. Así es como hacemos el método por tanteo. Masa atómica. La masa atómica fue propuesta por John Dalton, el cual postuló que cada elemento de la tabla periódica tenía un peso o una masa promedio diferente a cualquier otro elemento de la tabla. Por ejemplo, hidrógeno no va a tener la misma masa o el mismo peso atómico que oxígeno, que calcio o que cualquier otro tipo de elemento. Esta masa atómica tiene 3 características principales, las cuales son, primero,
El número atómico es el número de protones que tiene cada elemento. Por ejemplo, hidrógeno, su número atómico es 1, es porque solo tiene un protón este átomo. Otra característica es que los elementos de la tabla periódica están organizados alfabéticamente por su masa atómica, la cual se da en gramos o en moles. Y la masa atómica de un átomo individual es simplemente su masa total y generalmente se expresa en UMA, unidad de masa atómica. La masa molecular corresponde a la masa en la unidad de masa atómica de cada molécula que se encuentra en cierto compuesto. Esta se calcula a partir de cierta fórmula química donde todos los átomos de esta masa se suman entre sí. Por ejemplo, tenemos el compuesto de hidróxido de calcio. Para esto vamos a escribir la fórmula del hidróxido de calcio y vamos a dibujar un cuadro como este, donde E representa los elementos de nuestro compuesto calcio, oxígeno e hidrógeno, UMA, unidad de masa atómica, número que significa el número de átomos que tiene nuestro compuesto. En este caso, calcio tiene un átomo, oxígeno tiene 2 átomos e hidrógeno tiene 2 átomos. 1, 2 y 2. Y aquí en nuestro unidad de masa atómica vamos a buscar en nuestra tabla periódica el peso de calcio, el cual es 40, el peso de oxígeno, que es 15,9999, el cual vamos a aproximar a 16, e hidrógeno, el cual también vamos a aproximar a 1. Con esto lo que vamos a hacer es multiplicar 40 por 1 igual a 40, 16 por 2 igual a 32, 1 por 2 igual a 2. Lo que hacemos es sumar todos estos números que organizamos aquí en nuestro igual y esto nos da 74. Número de Avogadro. El número de Avogadro se entiende al número de iones, electrones, átomos o moléculas de una mol. Esta permite medir y expresar a una determinada cantidad de sustancias para dar a conocer el peso. Una mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Masa atómica en gramos. Esto fue en honor al científico italiano Amadeo Avogadro.